Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros ahora en un nuevo episodio de este podcast del Philip de fin de semana. Me alegra muchísimo saber que están aquí y sea donde sea que nos vean o nos escuchen, gracias, de verdad que sí. Pueden estar en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en donde ustedes decidan, pero también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook. Ustedes deciden dónde, en qué momento, a qué hora, cuando gusten y manden. Aquí los estaremos esperando como todos los días, por lo menos de lunes a sábado. Oigan, pues normalmente utilizamos el fin de semana con el pretexto de contarles todo lo que nos quedó pendiente a lo largo de los 5 días en donde presentamos historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Pero en esta ocasión, oigan, es que de verdad la historia de este personaje que fue muy polémico, muy polémico, pero además de ser polémico, fíjense que la historia de Arturo el Negro Durazo es una historia de corrupción, es una historia de tortura. El mismo señor como tal era un homenaje a lo que no debe repetirse en este país y que desafortunadamente lo seguimos viviendo, ¿eh? Tampoco es que sea, caso único, no, pero eso sí ya fue el colmo. Lo que vivió Durazo fue el colmo de los colmos. Entonces, hoy les voy a platicar qué pasó después de la muerte de Durazo, porque no se acabó todo ahí. Dejó cantidad de propiedades, dejó dinero, qué pasó con su familia. Todo les voy a contar el día de hoy porque todavía hay mucho que contar acerca de este personaje siniestro. Así es que bienvenidos a todos y les recuerdo que se pueden suscribir a este canal, nos pueden dejar un like, pueden también ayudarnos dejándonos un comentario y también siguiéndonos a través de nuestros otros canales de YouTube como son Los Inexpertos, como son también El Alarido, que mañana tendremos Alarido a las 9 de la noche, también en nuestro canal de Con Sabor a México. Ay, Dios mío, qué ricas tortitas de papa, yo todavía me las estoy saboreando porque quedaron deliciosas con quesito manchego, no hombre, y ahí está el video, lo pueden ver en Con Sabor a México. Así es que los invitamos a que en cualquiera de nuestros canales nos sigan, nos apoyen y de verdad que se los vamos a agradecer con el alma, con el alma. Pues vamos a comenzar con esta historia porque créanme que nos vamos a sorprender. Digo, durante toda la semana que estuvimos platicando de este personaje, ya hicimos muchos corajes, pues hoy no nos vamos a quedar atrás. Y es que si ustedes dirán, ay, Philip, es que tú dices que hablas de famosos, de gente muy famosa. Bueno, es que este señor lo fue por las razones negativas, pero fue muy famoso. De hecho, fue famoso mundialmente, internacionalmente. Arturo el Negro Durazo, Durazo Moreno era el apellido. Fíjense que toda la historia que estuvimos platicando desde el día martes, miércoles y jueves, en realidad es una ofensa para el pueblo de México. Es una ofensa porque conocimos las historias de abusos, de corrupción, de torturas, y que no fue poco tiempo, para nada. Por lo menos abarcaron 3 generaciones. 3 generaciones, desde los años 50 hasta los años 80, este personaje metió las manos en la política de nuestro país, dejando ver el lado más oscuro, muchísimo más oscuro de un político. Fíjense que después de la caída del Negro Durazo, ¿qué fue lo que ocurrió con estas mansiones, monumentos a la corrupción? Hoy se los voy a platicar. Pero también déjenme platicarles que de entrada, una vez que el Negro Durazo fallece, una vez que el señor pierde la vida, podríamos decir lo que se utiliza mucho para estos casos, que en paz descanse. Yo dudo mucho. No lo sé, no lo sé. Dicen que cuando llega uno con el creador, tiene uno que rendir cuentas y allá se perdona todo, eso es lo que dicen. Pero con tanta cosa que hizo este señor, yo no sé si el creador le otorgó el perdón o de plano lo mandó para allá abajo, no lo sé. Pero donde se encuentra el señor, fíjense que después de haber fallecido y que ya no tuvo existencia en este mundo, la Secretaría de la Defensa Nacional, lo primero que hizo es que revisan y dijeron, a ver, como por qué a este señor le dieron el cargo de general del ejército cuando en realidad ni siquiera pisó estas instalaciones. Y entonces le quitaron este nombramiento, póstumo, pero se lo quitaron.
Claro que el nombramiento se lo había dado su compadre, su amigo, su cuate desde niño, don Pepito, bueno, Pepito, ¿no? Que cuando eran niños. Después fue el señor presidente de la República, el señor José López Portillo, dijo, pues quiere ser militar, órale, yo te condecoro. Fíjense nada más. Bueno, pues de López Portillo, además, bueno, más bien, del Negro Durazo, además de haber sido su gran amigo José López Portillo, que fue presidente de México, también recordemos que otro de sus incondicionales, de sus grandes amigos, fue su abogado, que este abogado lo, lo ayudó, lo apoyó y lo protegió durante toda su vida. Juan Velázquez. Juan Velázquez se convirtió en la sombra de Durazo. Fíjense que Juan Velázquez murió por ahí de el año pasado. De hecho, si no estoy mal, murió en octubre del 2024. Ya tenía 77 años este señor Juan Velázquez. Fíjense que Juan, el exabogado de Durazo, siempre presumió que nunca había perdido un caso. Oigan, si tenía la protección y el aval del Negro Durazo, de López Portillo y de cualquier presidente que estuviera en función, ¿ustedes creen que le iban a permitir perder un caso? Claro que no, por supuesto que no. Miren, de los clientes que llegó a representar Juan Velázquez, quien también fue abogado del Negro Durazo, ¿quién les puedo decir? Estaba, por ejemplo, Luis Echeverría Álvarez, que también fue amigo de Durazo, que también se conocieron desde que eran niños, que también fue presidente de la República Mexicana. Entonces, con esas amistades que tenía, ¿para qué quería más? También llegó a llevarle algunos casos a Raúl Salinas de Gortari, hermano, miren, ahí está Luis Echeverría, hermano de Carlos Salinas de Gortari. Raúl Salinas, que recordemos que Raúl Salinas, bueno, otro tipo siniestro, que le prestó casi 30 millones de dólares a este señor, Ricardo Salinas Pliego, y que ni se los ha pagado, que con eso pagó lo de Televisión Azteca, fíjense, para ¿cuánto dinero se necesita tener en la cartera para decir, le presté 30 millones de dólares y todavía no me los paga, a ver si luego me lo regresa? Uno presta 50 pesos y ya está, vecina, no tendrá por ahí mis 50 pesitos que le presté. Imagínense prestar 30 millones de dólares y decir, pues ya pasaron como 40 años, pero no importa, y algún día me lo pasará, me los pagará. No, pues está canijo. Este señor Raúl Salinas, bueno, que ya salió de la cárcel, pero lo ayudó y lo representó Juan Velázquez, quien era el abogado también de Durazo. También, fíjense que a todos aquellos políticos a quienes se les responsabilizó por esta estafa tan enorme del Pemex Gate, también fue el abogado de todos los cabecillas, de todos ellos. Bueno, pero ustedes dirán, ay, a puro señor, con antecedentes muy extraños, defendía Juan Velázquez. Bueno, pues no, fíjense que no. También llegó a defender Juan Velázquez a un hombre de Dios, a un señor muy de la iglesia, muy bien portado, un ser humano muy respetable, al cardenal Norberto Rivera. Y ustedes dirán, ay, Philip, ¿cómo dices que muy respetable? Bueno, pues él dice, el señor que, pues, pero miren, se le ha señalado a Norberto Rivera por haber vendido a la Virgen de Guadalupe a unos chinos. Se le acusó también y se le ha señalado por encubrir porquerías de las diócesis de los sacerdotes católicos en México. Se le ha acusado incluso de nexos con gente de no muy buena reputación. Entonces, así que ustedes digan, ay, pues el hecho de que Norberto Rivera sea un hombre de Dios lo hace santo. No, 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 no. Una cosa es su actividad y otra cosa es lo que hagan por detrásito, ¿no? Pero a este señor también lo defendió. Ahora ustedes dirán, ¿cómo de qué puede defender un abogado a un hombre de Dios? ¿Cómo para qué quiere un abogado? Pero bueno, fíjense nada más que Juan Velázquez también llegó a defender a ministros de la Suprema Corte de la Nación, a procuradores, a senadores, a diputados, a gobernadores, a empresarios, a deportistas. Bueno, hasta artistas figuraron ahí en su lista de clientes. Por eso es que le decían el abogado del diablo. Así le decían a Juan Velázquez, porque de verdad que la cosa era sacar dinero, de donde fuera, pero a sacar dinero. Y miren, a Juan Velázquez se le podía criticar todo, absolutamente todo, no tener escrúpulos para defender a quien pagara. Pero si algo sí podemos reconocerle a Juan Velázquez
es que nunca dejó solo a Durazo, nunca, 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 nunca. Siempre lo defendió a capa y espada, diciendo que todo lo que se decía de él era mentira, que todo lo que se decía de él eran puros chismes, que nada era cierto. Incluso ya después de fallecido Durazo, todavía Juan Velázquez lo seguía defendiendo a capa y espada. Es que fue de sus máximos incondicionales. Otro personaje que también era su mano derecha y que, bueno, era, digamos, quien hacía el trabajo sucio de Durazo, era Francisco Sahagún Vaca. Y ustedes dirán, oye, Philip, durante el lunes, no, durante el martes, miércoles y jueves, nos hablaste mucho de Francisco Sahagún Vaca. El apellido Sahagún tiene algo que ver con Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox. Pues sí, sí, sí tienen que ver. Fíjense que era primo, bueno, es que hay una historia con él. Era primo de Marta Sahagún, quien hoy es esposa del expresidente Vicente Fox. Este señor, fíjense, Francisco Sahagún Vaca. Bueno, cuando en México sale la orden de aprehensión en donde arrasaron con el equipo de trabajo del Negro Durazo, obviamente sale una orden de aprehensión en contra de Francisco Sahagún Vaca. Los delitos eran muchos, no eran pocos. Por la relación que había tenido con la masacre del río Tula, ¿se acuerdan ustedes que esto que ocurrió con los colombianos y con el mexicano? Bueno, pues resulta que dentro de eso y toda la corrupción que había de parte del Negro Durazo, se monta todo un operativo para poder detenerlo a Francisco Sahagún Vaca. De hecho, se habla que este señor tenía un rancho en Zaguayo, allá en Michoacán. Tenía su rancho, bueno, que se llama Dios mío, Las Ranas, se llama este rancho de Francisco Sahagún Vaca. Bueno, pues resulta que se hace todo el operativo. Y uno de sus amigos, periodistas de este señor Francisco Sahagún Vaca, dijo que escribió en el periódico El Ovaciones. Este señor, si no estoy, ay Dios mío, era algo de apellido Munguía. Bueno, pues resulta que escribe a través del periódico Ovaciones la versión de que durante este enfrentamiento de la policía en el rancho de Las Ranas, ahí en este Zaguayo, en Michoacán, Francisco Sahagún Vaca había muerto, que lo habían tiroteado y que incluso lo habían, no, o sea, lo habían dejado muy mal en esa captura, pero además lo habían agarrado y después lo habían torturado para que confesara todo lo que había hecho. Entonces, dentro de esa tortura, el señor había perdido la vida, don Francisco Sahagún Vaca. Bueno, pues resulta que le mandan a hacer un mausoleo, así un mausoleo en el cementerio, tiene su nombre, la placa de Francisco Sahagún Vaca, miren, de hecho, ahí está la información, y resulta que lo que se supo después, o lo que se cree y que ocurrió después, es que esta tumba en realidad está vacía. Nunca en realidad el cuerpo de Francisco Sahagún Vaca quedó ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué se dice esto? Bueno, pues porque lo que se supone es que le dan el pitazo a Francisco Sahagún Vaca, que la policía iba por él. Él escapa de su rancho. Cuando llega la policía a su rancho, ya no encuentran absolutamente nada. Dicen que este señor al día de hoy vive. Yo no lo sé, pero incluso se dice que maneja una célula delictiva dedicada al tráfico de sustancias, pero que vive protegido por un grupo de sicarios, por un grupo de pistoleros que custodian el rancho donde vive, allá en Zaguayo, Michoacán. Eso es lo que se dice. ¿Por qué la gente habla con tanta seguridad? Porque en el registro civil no existe nada que tenga relación con un acta de defunción respecto a este señor. Nada, absolutamente, nada, nada, nada. Ahora, fíjense, haría muchísimo sentido, ¿eh? Haría mucho sentido porque la gente que conoce de este lugar del Rancho de las Ranas, allá en Zaguayo, Michoacán, cuentan que exactamente al llegar a este rancho se encuentra muchísima gente armada custodiando y vigilando este rancho. Muchísimo, que es imposible tener acceso a este rancho y que incluso en ocasiones se ve bajar helicópteros
al interior del rancho. Entonces, por eso es que la gente piensa que en realidad sigue vivo. Ahora, también haría sentido porque recordemos que al día de hoy Vicente Fox tiene negocios relacionados con el cannabis. Entonces, yo no sé si el señor Fox siembre, compre, no sé cómo lo haga, pero pues hay contactos, ¿no? Hay nexos por ahí, lo cual es mucho, muy extraño y no puedo asegurarlo, realmente no puedo asegurarlo ni puedo decir, ahí está, no, no lo sé, pero son versiones que se han manejado durante muchos, muchos, muchos años. Ahora, volviendo, miren, ahí está Fox con su negocio. Oigan, la otra vez entré a la tienda virtual de Vicente Fox. Qué cosas tan bonitas tiene en su tienda, eso sí hay que decirlo, porque miren, la planta pues en realidad no tiene la culpa, ¿verdad? La planta es planta y es una planta muy bonita, aparte de todo. Pero hacen unas cosas tan padres como parte de la planta del cannabis, que bueno, ya el uso que se le dé es totalmente distinto. Incluso la gente que conoce de estos temas saben que el CBD y todos estos aceites que se extraen de la planta pueden tener usos terapéuticos para el dolor, perdón, para las articulaciones, para el cáncer. O sea, bien utilizado creo que puede ser una planta con muchos beneficios. Desafortunadamente, pues creo yo que la situación es que se le ha dado un uso no tan correcto y eso es donde entra en conflicto, ¿no? El asunto. Bueno, regresando al tema de Durazo, fíjense que cuando se empieza a construir el Partenón de allá de Ixtapas y Guatanejo, esta construcción tan exótica y tan de muy mal gusto, durante muy, muy, muy mal gusto, se empezó a construir por ahí de 1978. Pues fíjense, del 78 al 82, ¿cuántos años pasaron? 78, 80, 4 años, ¿no? Del 78, 80, 82, 4 años para que se terminara de construir el Partenón, teniendo todo el personal humano y teniendo todo el material también de construcción y teniendo un terreno maravilloso, se tardaron 4 años porque la construcción era enorme, enorme. Se habla que el costo total de esta propiedad es de alrededor, en ese entonces, salió alrededor de 700 millones de pesos. Todo un homenaje al derroche, a la corrupción, al mal gusto. Bueno, que según Durazo decía que era una réplica de la Acrópolis, ¿no? De allá de Grecia, del templo de Atenea, que allá es otra cosa y es una maravilla, pero pues acá el señor intentó hacerlo. Bueno, pues fue un intento fallido, la verdad, del señor, porque sí le quedó bastante, bastante extraño, bastante exótico. Pero fíjense ustedes que esta propiedad, ahorita les voy a decir cómo y en manos de quién está, pero resulta que además de esta propiedad que costó cerca de 700 millones de pesos, recordemos también que tiene otra, o tuvo otra propiedad en el Ajusco. El Ajusco, digamos, del lado de la salida hacia Cuernavaca, allá digamos, en esta parte como rumbo a Topilejo, para quienes conocen la Ciudad de México, por allá está casisísima. Pero otra de las casas que tuvo Durazo, y que yo creo que no le gustó tanto, pues fue la del Reclusorio Oriente, porque allá estuvo. Ahora, estos personajes que tienen todo el dinero del mundo, no crean que los tienen metidos entre la bola y de que comen lo mismo que todos y que les dan el mismo trato. No, 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 no. Ellos tienen su trato especial. Ellos tienen un trato totalmente diferente y un trato VIP, ¿no? Pero como dicen por ahí, la jaula, aunque sea de oro, pues no deja de ser prisión. Bueno, pues resulta que esta fue otra de sus propiedades, por llamarlo de alguna manera, porque ahí tenía todas las comodidades también. Pero en el caso del Partenón de allá de Ixtapas y Guatanejo, fíjense que quien sí llegó a disfrutarlo fue su esposa. Su esposa sí llegó de pronto a pasear por sus jardines, a dar la vuelta por ahí. Pero resulta que después se lo decomisaron, cuando ya estalló todo el escándalo, se lo decomisaron por ahí del año 1989. Es decir, el Partenón se terminó de construir en el 82 y para el 89, no, pues ya no era de él, ya se lo habían quitado, ya estaba decomisado, porque además, recordemos que los terrenos, que eran 20,000 hectáreas, no, eran, ay Dios mío, no, ¿cuántos eran, Omar? A ver si me checas el terreno, es que me acuerdo que eran 20,000, pero no me acuerdo si 20,000 metros,
que se me hace poquito, 2 hectáreas, no sé cuánto haya sido, pero resulta que en ese terreno, esos terrenos que se hizo de ellos Durazo, junto a la playa, pues se los hizo a base de mentiras, a base de corrupción y utilizando la fuerza. No es que él haya comprado esos terrenos, en realidad se los quitó a sus pobladores, a la gente a las que le pertenecía. Fíjense que cuando Durazo entra a la cárcel, les digo que quien sí los disfrutó fue la esposa, pero cuando Durazo entra a la cárcel y posteriormente sale en 1992, ya no le permitieron entrar, le dijeron que ya no, el Partenón ya no era de su propiedad, ya había sido expropiado. Esta casa que había sido su mayor orgullo, su mayor creación, ahora ya no le pertenecía a él. Y claro, que hizo un tremendo, tremendo coraje. De hecho, la familia no se quedó con los brazos cruzados e intentaron recuperar el Partenón. Oigan, pues decían, es que son años y años de trabajo de mi papá, ¿cómo se lo van a quitar? Imagínense nada más. Y buscaron la forma y buscaron la manera de demandar al Estado y reclamar esa propiedad. Quería la familia de Durazo el Partenón de regreso. Bueno, fue tan fuerte el pleito y tan fuerte la pelea por ese Partenón que el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense que Durazo tenía tanto contacto con los ministros, con los jueces de la Suprema Corte de la Nación, que se pensaba que le iban a dar el fallo a favor. Pero para ese momento Durazo ya había estado en la cárcel. Para ese momento Durazo ya había estado en la cárcel y lo que había ocurrido es que ya tenía muy mala fama. Entonces, hay 20,000 metros cuadrados, gracias Omarcito, muchas gracias. Sí, 2 hectáreas. Pero imagínense 2 hectáreas en frente de la playa, una maravilla, el Partenón de allá de Ixtapas y Guatanejo. Bueno, pues fíjense ustedes que la Suprema Corte ya no se quiso involucrar, ya no se quiso inmiscuir con Durazo y ya no le quisieron dar el fallo. Entonces, la Suprema Corte de Justicia falló en contra de que se le regresara esa propiedad al negro Durazo. Ya no les quedó de otra, ¿eh? Ya no les quedó de otra. Bueno, pues resulta que la propiedad quedó a nombre del Estado de Guerrero. Y el Estado de Guerrero lo que quería era de alguna manera cambiarle esa imagen negativa que tenía el Partenón, porque el Partenón ciertamente había sido pues un monumento a lo más oscuro de la política en México. Robo, masacres, una cosa espantosa. Y entonces el gobierno decidió hacer en este sitio un centro cultural. No les fue sencillo, porque de entrada toda la propiedad estaba vandalizada. Ya habían entrado, ya se habían llevado muchas cosas, ya habían sacado todo lo de valor, estaba todo pintarrajeado, estaba horrible la propiedad. Pero el Estado de Guerrero se encargó de hacer los trabajos de remodelación y resulta que abrió sus puertas al público en noviembre del año pasado, noviembre del 2024. Fíjense que todavía sigue siendo un lugar que llama muchísimo la atención, muchísimo, más que por el lugar y por la belleza de todo lo que ocurrió ahí. ¿Quiénes llegaron a estar en este lugar? Políticos, empresarios, gente dedicada a la maña, o sea, de todo, absolutamente de todo, de todo. Fíjense que lo que antes llegaron a ser las recámaras de superlujo del Partenón. Hoy son salones de exposición de pinturas, tanto de artistas locales como de artistas extranjeros. Obviamente el Partenón luce muy, muy, muy diferente a como originalmente fue construido. Afortunadamente ya no recibe en su interior a gente de dudosa reputación. Ahora quienes van a admirar todo lo que tiene que ver con el arte, lo cual es muy bonito. Ahora, ¿qué pasó con la mansión de la Jusco? Con esta, ¿qué digamos? A ver, espérenme tantititito. Bueno, pues resulta que esta mansión, perdone, esta mansión de la Jusco, ¿se acuerdan ustedes que les había yo comentado que estaba la casa grande de la Jusco y retirado de ahí, dentro del mismo predio,
estaba un chalet, una cabaña, pequeña cabaña, ¿no? En donde pues hacía sus fiestas el Negro Durazo. Que de hecho, fíjense que a todo este complejo de la mansión de la Jusco se le llegó a conocer como la Colina del Negro, así se le decía. Y ustedes dirán, ahí me suena ese nombre. Claro, porque su compadre José López Portillo era dueño de las colinas, la Colina del Perro. ¿Se acuerdan que la Colina del Perro fue una propiedad enorme, enorme, que estaba, ay Dios mío, por la zona, si no estoy mal, en la zona ¿cómo se llama por ahí? Por Durazno, Omar, allá de aquel lado lo más altas hacia arriba. Hagan de cuenta que rumbo a Toluca hay una zona y está muy bonito, mucho, muy bonito. Y era un terreno enorme que los bosques de laureles, por ahí está más o menos. Gracias, Omar. Bueno, pues resulta que estas colinas del Perro, la colina del Perro, parte fue heredada para Sasha Montenegro y parte a los hijos de López Portillo, que los hijos de López Portillo mandaron a hacer quién sabe cuántos departamentos en este lugar, solo en la mitad del terreno que les había correspondido. Entonces, como que les gustaba mucho el nombre de la colina. La Colina del Negro estaba en el Ajusco y la Colina del Perro estaba acá en Bosques. Imagínense nada más. Bueno, pues resulta que en esta colina del Negro, la que estaba en el Ajusco, tenía un valor aproximado de 675 millones de pesos, casi, casi lo mismo que había costado el Partenón de allá de Ixtapas y Guatanejo. La diferencia es que no había pagado nada el Negro. Los materiales con los que se hicieron eran del Departamento del Distrito Federal de aquellos años. La mano de obra fue por parte de la policía, el cuerpo policíaco de la Ciudad de México. Los terrenos fueron, miren, parte de los terrenos que se quedó el Negro Durazo, sí los pagó. ¿Saben a qué precio pagó los terrenos el Negro Durazo? El metro cuadrado a $1.50. $1.50 el metro de terreno. Mucha gente dijo que no. Claro que no, era una burla pagar esa cantidad por metro cuadrado. Pero Durazo dijo, mira, tienes dos opciones. Una, véndeme tu terreno. Yo te pago a $1.50 el metro cuadrado. Pero si por alguna razón, tú no me lo quieres vender, no te preocupes, te lo quito. Ahora, si me lo vendes, yo te ofrezco plazas ahí en la policía. Yo te pago muy bien, te meto en la nómina y yo me quedo con tu terreno. Pero si tú dices que no, de todas maneras te lo voy a quitar. Entonces, pues tú decide. Y la gente, para no meterse en problemas con el Negro Durazo, terminó dejándole esos terrenos. Que hoy esos terrenos, en esos años, ¿se acuerdan ustedes que no había calles? Y no había calles porque la esposa decía, ay, no, yo no quiero que la chusma venga para acá. No, 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 entre más lejos estemos del mundo, está mejor. Hoy ya pasan avenidas y calles, de hecho queda muy cerca la carretera a la salida a Cuernavaca, pero en esos años estaba totalmente alejado. Y esos terrenos al día de hoy son muy caros, porque están todavía dentro de la Ciudad de México, pero en una zona boscosa, pero está muy bonito, pero está muy cerca de Cuernavaca, en fin, son muy caros. Y este señor pagó $1.50 por metro cuadrado. Bueno, pues entre estas dos casitas de las que se hizo el Negro Durazo, su valor suman cerca de 1,400 millones de pesos. 1,400 millones de pesos. Imagina, eso estamos hablando solo de las casas, porque no estamos hablando de la colección de autos de lujo. No estamos hablando de sus excéntricas antigüedades que también tenía el señor, de los viajes alrededor del mundo en primera clase. Además, los hijos del Negro Durazo no crean que estudiaron en México, no, pues cómo. Miren, los políticos siempre dicen, México tenemos la mejor educación del mundo, pero a sus hijos los mandan a estudiar al extranjero, ya los quiero ver en una escuela pública. Claro que no. Dicen tenemos el mejor sistema de salud en México, pero se enferman y se van a atender al extranjero. Nacen sus hijos y se van a atender al extranjero, no creen que nacen. Ya los quiero ver que se vayan a atender allá al Seguro Social. Así son todos los políticos. Bueno,
Pues resulta que entre todos los gastos, todos los gastos, era incalculable la fortuna que tenía el negro Durazo. Eso sí, cuando lo agarran y lo meten a la cárcel, le preguntan, ¿cuánto dinero tiene usted acumulado? Y él dijo, así ya exagerado, exagerado, entre mis propiedades, entre mis coches, entre todo, yo creo que sí le ando pegando a 100 millones de pesos. Señor chismoso, 100 millones de pesos, cuando las puras casas costaron 1,400 millones, cuando mandara a sus hijos a estudiar al extranjero, cuando todo lo que tenía, y él dijo que solamente 100 millones. Bueno, no tuvo manera de demostrar de dónde había salido todo el demás dinero, que era muchísimo, mucho. El señor se daba una vida de potentado. Bueno, ni siquiera un petrolero árabe llevaba la vida que llevaba el negro Durazo. Pues, ¿qué creen? Esta casa de la Jusco, la colina de la Jusco, la colina del Negro, también fue incautada. Se la quitaron porque no tuvo manera de demostrar de dónde había salido todo ese dinero. Al día de hoy, en este 2024, 25, Felipe Cruz, en este 2025, fíjense que esta colina del Negro, que ya no se llama así, ahora es la Academia Mexicana de Ciencias. Ahí están sus instalaciones. ¿Y por qué fue esta institución la que quedó ahí? Porque resulta que hace algunos años, quien era presidente de la Academia Mexicana de Ciencias era un hombre llamado René Drucker. René Drucker, un investigador muy importante, tenía sus oficinas en la avenida San Jerónimo de la Ciudad de México, pero era un lugar muy chiquito. En México se podrá apoyar todo, pero la ciencia no. Entonces tenía unas oficinas muy chiquitas. Entonces un buen día, Drucker, este investigador, habla con el delegado de la delegación Tlalpan de aquellos años, que es donde se encuentra esta casa de la Jusco. Y se quejó con él y le dijo, oiga, es que sabe que, pues la verdad es que yo no tengo espacio y tenemos mucho trabajo, hay muchas investigaciones que hacer. Salvador Martínez, el nombre del delegado de esos años. Y yo quisiera tener un poquito más de amplitud para poder hacer bien mi trabajo. Ya, se quejó con él. Entonces, un buen día, ese señor Salvador Martínez le dice, oye, pues te invito a conocer una casa que está abandonada, que perteneció a Durazo, que mira, fue corrupción total. Vamos a verla. Y fueron a ver la casa. Ese señor Drucker se quedó tan sorprendido porque dijo, yo peleándome por un pedacito para que mi escritorio pueda entrar en mi oficina. Y vea nada más la corrupción de este señor, todo lo que tiene. Qué horror. Y le dijo al delegado, ¿crees que haya manera de que me prestes las caballerizas y aquí monto mi oficina? No quiero ni el chalet, no quiero ni la mansión, no quiero ni el estacionamiento, no quiero el salón de fiestas, no quiero nada. Solamente las caballerizas, ahí donde guardaban los caballos. Préstamelas para hacer mis oficinas ahí. Están tan grandes que ahí podríamos caber todos sin mayor problema. Entonces, Salvador Martínez le dice, mira, déjame hablar con la SEP, porque la SEP es quien está a cargo de esta casa. Si ellos lo autorizan, yo no tengo mayor problema. Pues la SEP dio su visto bueno y dijeron, claro, pero sabes que Drucker, has hecho un buen trabajo. Entonces, creo yo que no sería bonito dejarte solamente las caballerizas. Creemos que te mereces todo. Bueno, no tú, la institución, la Academia Mexicana de Ciencias. Así es que vamos a darte todo el predio para que ahí pongamos esta institución de la Academia Mexicana de Ciencias. Bueno, Drucker no se la creía, porque además los acabados de lujo, todo estaba precioso. Fíjense que o sea, esa parte fue buena y fue positiva. Lo malo es que el mantenimiento sale en un ojo de la cara, porque son tantos metros que pues sí le sale bastante caro. Pero por lo menos ya se está utilizando para algo productivo para el país, lo cual es muy bueno. Fíjense que el negro Durazo, podemos hablar muchísimas cosas negativas de él, pero si tuvo un logro en su vida, fue haberse convertido en un gran vendedor de libros. Este libro de Lo Negro del Negro vendió por lo menos en aquellos años cerca de 47,000 ejemplares, que era todo un logro, porque en México desafortunadamente no hay tanta cultura de lectura.
Entonces, haber comprado 47,000 libros fue todo un éxito y recordemos que Durazo y su abogado lo demandaron al autor y le sacaron un dineral. Pero a final de cuentas, el libro se vendió y mucha gente conoció las corrupciones del negro Durazo. Fíjense que de este libro se hizo la película Lo Negro del Negro, que ya la vi, no me gustó, fíjense, no me gustó, man. No sé, tengo que verla de nuevo, pero no me gustó. Bueno, pero fíjense que después de esta película salió otra película que era como la contestación hacia el negro Durazo. Se llamaba Durazo, la verdadera historia, ¿no? En donde dejaban a Durazo aparte como héroe. Uy, no, el señor no hacía nada. Pero resulta que lo interesante de aquí es que cuando se hace la película de Lo Negro del Negro, donde se habla todo lo malo de Durazo, ¿quién creen que salió ahí actuando? Salió nada más ni nada menos que Rodolfo de Anda, hijo de Raúl de Anda, el Charro Negro. Y que recordemos que cuando todos los famosos o la gran mayoría de los famosos vivían en la privada de Avenida San Bernabé, que ahí vivía Luis Miguel, vivían los de Anda, vivía el negro, perdón, el negro, vivía Héctor Suárez Gómez, vivían, muchos famosos vivían ahí. Resulta que los de Anda vivían en esta cerrada y a esta cerrada iban frecuentemente el negro Durazo y llevaba a todos los chamacos a su casa de la Jusco. Y ahí en la casa de la Jusco les enseñaba a disparar, les enseñaba todo. Y los de Anda eran muy amigos de Durazo. Y cuando se hace esta película, pues nada más ni nada menos que Rodolfo de Anda participó en esta película donde se habló pestes de El Negro Durazo. Bueno, pues resulta que sí fue la época en la que Luis Miguel estaba muy chavito, muy, muy, muy chavito. Bueno, pues como les digo, después se hizo esta película de Durazo, la verdadera historia. Ahí pues ya contaron algo totalmente diferente, dijeron que Durazo era el héroe que México necesitaba. Pero fíjense que respecto a lo que ocurrió con la masacre del río Tula, resulta que don Ismael Rodríguez, este cineasta tan importante, hizo también una película que se llamó Masacre en el río Tula. Hizo esta película. Entonces, por lo menos ahí van 3 películas que se hicieron referente al negro Durazo. Pero en la cultura popular, el negro Durazo se hizo tan conocido que también llegó a la música. Por supuesto que sí. Hay una canción que la canta La Tropa Loca. La Tropa Loca es un grupo que cantaba la de Yo sé que esta noche a la cita no llegarás, ¿no? Que se llama Un Sueño la canción. Pues ellos cantaron una canción así guapachosona que se llamaba Duro, duro, durazo, duro, duro, durazo. Y hablaba de toda la corrupción, ¿eh? Del negro, de toda, de toda. ¿Quién sacó también una canción del Durazo? Chicoche. Chicoche y La Crisis también sacaron una canción que se llamaba el, el sustazo de Durazo. Miren, ahí está la tropa loca. Uy, uy, uy. La tropa loca, duro, duro, Durazo. Bueno, Chicoche y La Crisis sacaron Con el susto del negro, creo que se llamaba esta canción. Y también lo mismo, hablan de la corrupción de Durazo, es que ya lo tomaban a broma, porque decían, no podemos creer que Durazo haya hecho tantas cosas. Y Chicoche y La Crisis cantaron esta de El sustazo o El susto de Durazo, cantaron. Botellita de Jerez, que es un grupo de rock, también sacaron el blues, el negro blues, se llama su canción. Pero yo creo que la más conocida de todas las canciones, fue la que sacó la Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita sacó una canción que se llama, ay Dios mío, El Negro, creo que se llama El Negro, ¿no? El Africano, se llama El Africano, que decía, ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Y luego así en una de sus puentes decía, ¿y no será que quiere otro Partenón? Decía, esa canción se hizo famosísima, famosísima. ¿Por qué? Porque el negro Durazo de verdad que representaba lo peor de lo peor de lo peor, y por eso es que lo utilizaban a broma, chiste, porque como dicen, pues si no te puedes poner a llorar, pues ríete. Y era lo que ocurrió. Fue tan popular el negro Durazo que incluso tuvo sus propias historietas. Había una que se llamaba Las Picardías del Negro, Las Picardías del Negro Durazo,
y había otra que se llamaba El infierno de Durazo. Y eran historietas, ¿no? De cómics, así eran. Bueno, fíjense que después de que el primer libro del Negro Durazo fue todo un éxito, todo un exitazo, Lo Negro del Negro, pues resulta que el mismo autor sacó un segundo libro, Lo que no dije del negro y otros, así se llamó este libro. La cosa es que había que sacarle jugo a esa historia, a la historia de este personaje tan siniestro de la política de México. Y se hizo, porque como les decía en un principio, la historia del Negro Durazo sigue siendo una historia de corrupción, de nepotismo, de narcotráfico, de extorsión, de delincuencia, de enriquecimiento ilícito, de torturas, de abusos, y que desafortunadamente con la muerte de Durazo no han terminado. ¿No creen ustedes que cuando Durazo fue encarcelado y posteriormente pierde la vida, se terminó toda esta historia? De hecho, aquí en el canal del Philip les vamos a seguir contando historias de estos personajes siniestros en la política de nuestro país, que han utilizado el voto de la gente para llegar al poder y que lo último que han hecho ha sido ayudar al pueblo, ha sido hacer algo en favor de los propios mexicanos, gente que solamente busca sus propios beneficios y que es muy, muy, muy lamentable. Qué bonito hubiera sido decir, la historia del Negro Durazo es única y nunca más volvimos a tener una historia igual. La realidad es que no. La realidad es que esta historia se ha repetido con muchos otros personajes, quizá no tan conocidos, quizá no a esos niveles, pero Durazo es uno de muchos de estos políticos que hacen este tipo de situaciones. Pero bueno, pues hasta aquí con la historia terrible, ahora sí se los prometo, hasta aquí con la historia terrible del Negro Durazo. Fueron 4 episodios, fueron 4 capítulos y daba para más, se los prometo que sí. Y aparte, si habláramos de todo lo que estaba alrededor de Durazo, peor tantito, pero no lo vamos a hacer. 4 episodios del Negro Durazo y con eso tuvimos. Con eso es más que suficiente. Vamos a hacer una lista de reproducción de solamente estos episodios del Negro Durazo del 1 al 4, para que si ustedes gustan ver desde el 1 hasta el 4, lo hagan sin estar buscando tanto en el canal. Así es que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este fin de semana a través de este podcast y los invitamos a que todos los días de lunes a sábado nos acompañen con un episodio totalmente diferente. Muchas gracias, gracias a Omarcito Benumea, gracias a Dani Hijo y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este canal. Soy Felipe Cruz, el Philip, nos vemos, adiós.